Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, Don Paul Gray, John Rosenstern, y estamos alegres de estar con ustedes el día de hoy. Quiero que lo sepan y lo digo de todo corazón. Son ustedes la razón de esta programación. En la previa programación, nosotros tratamos un poco y mencionamos el virus que ha afectado a todo el mundo, que ha causado la muerte de cientos de miles de personas. Y parece que aún no ha terminado. Y realmente tenemos que buscar el rostro del Señor para que Él cese esta plaga. Yo creo que Dios está a cargo de todas las cosas Amén. y, y él no participa en nada que sea maldad, eso lo sabemos, ¿no? Pero yo siento que estas situaciones son de Satanás, no son de Dios, pero Dios permite Así que es. esto suceda. Así es. Él le da permiso a Satanás para que haga estas cosas, pero no fue Dios quien castigó a Job o trató con Job, pero sí le dio permiso a Satanás para hacerlo. Correcto. Y podemos decir, bueno, es lo mismo Así como, es. como causarlo. Realmente no, verdaderamente no, no lo es. Satanás roba, mata y destruye. Él es el Dios de este mundo presente, es el príncipe de los poderes del aire. Como dije, Él roba, mata y destruye. Pero obviamente Dios lo puede detener en todo momento cuando Él quiere hacerlo. Pero yo siento que es el poder de Dios que permite que Satanás haga lo que está haciendo, ¿no? Yo no creo que Dios pone una plaga sobre nadie. Yo creo que es la labor que hace Satanás, pero Dios tiene que darle permiso para hacerlo. Y, y nosotros, esta nación ha pecado en gran manera, terriblemente, ¿no? En la destrucción de 1 millón de infantes al año o más. Y realmente esto no toma en cuenta a Dios, se está removiendo a Dios de la escena, de todo. Y Él es paciente, Él es un Dios de amor, pero después de cierto tiempo Él dice, es suficiente, porque nosotros hemos visto a creyentes, a muchos creyentes, que son gente de Dios, que han muerto. Y eso no quiere decir que ellos eran pecadores y perdieron su caminar con Dios, no en lo absoluto. Pero obviamente estas son personas que sabemos que han vivido 1000 veces más que aquellos que no conocían a Dios y han muerto. Yo Correcto. escuché ayer, de hecho, Hansel Vivert, el hijo de Hansel Vivert, murió. Dave es su nombre. Y, y puedo citar, bueno, tantos. Tu hermano mencionaste, un hombre de Dios. Dios podía detener eso, pero Él lo permite, como alguien dijo aquí 2 o 3 programas atrás, llueve sobre los justos e injustos. Sí. Y yo sí creo que el pueblo de Dios debe de clamarle a Él, debe de levantar esta situación ante Amén. Él, clamar a Él, para proteger a nuestras familias, claro, nuestros Sí. seres queridos. Nosotros debemos hacer eso, considero, porque Dios contesta la oración. Sí, lo hace. La iglesia necesita orar como nunca antes. Hermano Schwager, al usted presentar eso, mi mente fue a Israel, en el Antiguo Testamento, en los libros históricos, pensando de Elías, ¿sabe? Cuando él pronunció de que no iba a haber No lluvia. lluvia, ¿qué tal la gente buena que sufrió Sufrieron, durante ese tiempo? sufrieron. Y en la historia de los leprosos, los 4 leprosos, y en esa historia en particular, yo creo que era Siria, ¿verdad? Estaban bajo el juicio de Dios, ¿verdad? Así es, así es. Y más sin embargo, gente buena sufrió. Sí, En medio de eso, entonces Dios permite, Dios sí trae el juicio sobre
la sociedad y un pueblo y la gente buena que están sirviendo al Señor va a sufrir. Yo miro que eso es lo que está sucediendo con el COVID. Mi hermano mayor falleció hace como 1 año y medio. Muchos otros amigos han fallecido, etcétera, etcétera. La única respuesta que yo sé es que si la iglesia ha orado, necesitamos volver a estar de rodillas. Nosotros Y debemos hay hacer que eso, regresar a sí. la iglesia. Mucha gente dejaron la iglesia, necesitan regresar a la iglesia. Bueno, no solamente que tal vez, es que definitivamente tienen que volver a la iglesia, claro que sí. Correcto. Yo le doy gracias a Dios por la audiencia que tenemos a través de la televisión, que dicen, hermano Swagger, no podemos encontrar una iglesia buena. Y eso es verdad en la mayoría de los casos, lamentablemente. No es una realidad en todas las áreas, pero en muchas sí. Así que motivamos a las personas a hacer del centro familiar de adoración Seguro. su iglesia si no pueden encontrar otra, ¿no? Pero nosotros, como creyentes, debemos de buscar el rostro de Dios. Sí, Primero que nada, para que esta situación sí. se vaya, deje de existir. Y Dios puede hacer muchas cosas. Simplemente decir la palabra y se va. Y también debemos de presentar a nuestros seres queridos, amigos, presentarlos ante Dios para que no contraigan esta enfermedad. Debemos hacer eso, anticipar que Dios escuchará la oración y la contestará. Él nos ha dicho que Él contestará la oración. Permítame mencionar que uno de mis hermanos mayores, Bill, que mira el programa con frecuencia. Bill es un ministro jubilado. Él se contagió del COVID y casi lo mata. Él estuvo en el hospital con todas esas máquinas. Llamábamos todos los días, hablábamos con sus hijos y nos decían que está luchando por su vida. A veces dice, parece que no lo va a lograr. Y algunos días, Bill nos contó cuando pasó todo. Él dijo, Don, yo batallé contra el infierno y demonios. Él dijo, yo pasé, no puedes creer lo que yo pasé. A cierto grado, él trató de culpar al hospital, diciendo, trataron de matarme. No fue eso, sino que fue el COVID. Pero les digo, Pero Él, peleando contra eso, creo que es lo que debió de haber hecho. sí, su familia y todos nosotros oramos. Dios permitió que mi hermano mayor Jack que falleciera, pero Bill se quedó aquí. Gracias a Así Dios por es. eso. Bueno, yo creo que tu hermano, si no hubiese peleado, no estuviese aquí hoy. Bueno, toda la historia es un poco extraña, pero su nieta llegó al hospital y de alguna manera entró a la fuerza y lo ¿Y vio. qué edad tenía la nieta? Tenía como 30 años de edad. Es esposa de un ministro. Y Bill dijo, denme mi ropa que me voy de aquí. Yo no sé lo que él hizo, pero él se salió y él dijo que mi nieta me rescató. No recomiendo eso, pero suena como que si él se fue de ahí. Bueno, Sabe, hermano Swagger, yo me fijo en el libro de Segunda de Samuel, donde David tomó un censo de los hombres de guerra que él tenía. No era incorrecto tomar el censo, pero no hizo la ofrenda tributaria necesaria cuando sí, uno toma un sí, censo, que es un tipo de la cruz. La así plata era un es. tipo del juicio. En este país no hemos visto todo eso. Hemos tomado censo de nuestro gran poder, un gran censo de nuestra prosperidad, aún hasta llegar al punto de redistribuir toda esa pobreza, esa prosperidad, mejor dicho, a los que tal vez no tengan tanto. Pero hemos sido muy arrogantes, y la iglesia también, de fijarnos en esas bendiciones y no ver los beneficios de utilizar voluntariamente lo que Dios nos ha dado para poder llevar el Evangelio a todo el mundo. De acuerdo a como puedo ver yo, ha habido menos obra misionera de este país de lo que ha habido en otro tiempo en la historia desde el fundamento de nuestra nación. La cadena SBN ha sido una obra misionera y gracias a Dios, porque es una de las pocas que pueden alcanzar lugares que no se pueden hacer en persona, por decirlo así. Pero mi punto es que David fue puesto en una posición en la que el Señor envió juicio, le dio tres Así opciones, le dijo, te es. daré hambre durante 7 años, te pondré en las manos de los enemigos, o te daré 3 días de pestilencia. Y David, por supuesto, dijo, bueno, yo me pondré bajo las manos del Señor. Así que hubieron 3 días de pestilencia. Y esto fue después de que él compró la era de Araúna, después de que hicieron el sacrificio, pero 73,000 hombres murieron. Ahora, Wow. proporcionalmente, la población entonces, a lo que la población es en los Estados Unidos,
ese fue un número mucho más grande, y estoy hablando yo de comparar Así es, los así números y las es. cantidades. Pero ¿por qué fue que Dios aún tomó estos 70,000 o se los llevó? Él tenía que hacer un punto para mostrar que Él está hablando en serio. A veces pensamos que como padres amenazamos a los niños, los amenazamos y hacen esto, yo hago esto, y jamás hacen nada al respecto. Eso no es disciplina. Eso es seguir con lo mismo. Dios no va a permitirnos seguir pecando. Miren, Así hemos es. hablado de detener el aborto y estamos hablando de que tiene que detenerse, no esta supuesta propuesta de 15 semanas que nos emociona a todos, que ellos pueden aprobar esto, y creo que fue Mississippi que pudo aprobar 15 semanas y pensamos que hicimos algo grande y tenemos éxito, pero no, el aborto tiene que detenerse completamente porque la vida comienza en la Así es, así concepción. es. La comunidad LGBTQ y todo ese estilo de vida homosexual no solamente es aceptado el día de hoy, sino que se está promoviendo e imponiendo. Fuera de este ministerio y de la voz pública que tenemos, escucho muy poca crítica contra ese estilo de vida por otros ministerios públicos. No digo que no haya iglesias locales, no lo estoy diciendo, sino ministerios públicos en televisión, en radio, escucho muy pocos, y es que algo en contra de ese estilo de vida. Amamos al homosexual, pero tenemos que levantarnos y decir que es algo pecaminoso, y ese estilo de vida no debe de imponerse sobre nuestros hijos en Así nuestros sistemas es. escolares sin que los padres lo sepan. Sé que se nos acaba el tiempo, pero pudiera seguir con una lista grande. Pero ¿será que estamos en un lugar en el que el juicio de Dios, tanto como su paciencia y su benignidad, nos trae al arrepentimiento? ¿Acaso no su juicio a veces también nos trae al Así es. arrepentimiento? Ya volvemos. Lauren, vamos a leer el versículo 5 una vez más, por Pero favor. según tu dureza y tu corazón no arrepentido, Habla de un endurecimiento hacia Dios, rehusándose a arrepentirse. atesoras Wow. para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. El juicio aumentaba y finalmente estalló sobre los judíos. Hablamos del año 70 DC. He estado yo leyendo un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre lo que se conoce como el Día D. Y fue el presidente, o no el presidente, pero Roosevelt, él era el hijo del presidente. ¿Es correcto eso? Él era el hijo de un presidente y no era un hombre que, bueno, estaba enfermo realmente, pero él demandaba, pues, ir en la excursión, ¿no? O ir a esa invasión. Y sus superiores no querían permitirle que él lo hiciese porque no querían que él participase en la invasión, pero él demandó hacerlo. Él demandó estar presente. Y su situación era que si veían a un general, y él ya era un general, tal vez les dé fortaleza para seguir avanzando y valentía, ¿no? Entonces él empezó a cantar con los soldados cristianos, y en esa embarcación, él estaba en una de ellas, empezaron a cantar, no recuerdo las letras, ¿las recuerdan, Lauren? Con los soldados cristianos. Marchándonos hacia la Sí, guerra con la cruz de Cristo Jesús delante de así es. nosotros. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que pensé en ella. Pero él empezó a cantar y todos los hombres en esa embarcación se Lo unieron acompañaron, sí. a ese canto. Y pensé, eso ya no se ve hoy día. No estoy seguro que tal vez si no lo arrestasen, si hubiese un conflicto que sucediese ahora y demandarían que él se detuviese. Mientras que en aquel tiempo Dios lo honró, ¿no? Entonces, eso muestra la diferencia en esta nación y lo que sucedía 80 Wow. años atrás, ¿no? Gran diferencia. La diferencia que existió. Es algo que se ha apartado mucho de Dios, mucho Sí, de Dios. amén. Y las cosas que en un tiempo atrás hubiese detenido a ir en contra del Señor, hoy es motivado. Correcto. Y esa es la tragedia. Sí, y yo dudo que muchos de los jóvenes que están en los barcos el día de hoy conocen las palabras de esa alabanza. No muchos hoy. Sin embargo, en ese entonces era muy común, era un gran himno y un gran estándar de la iglesia. Y nuestra nación era representada por cristianos. Y bueno, fue fundada por cristianos y fue establecida por cristianos, pero ahora su caída es que los cristianos, una vez más, han dejado de entender la relación con Dios
y han entrado a una apariencia de piedad y no una relación. Estas programaciones que Donnie ha preparado, que se transmiten en la programación o en la cadena, predicadores, providencia, y Sí. etcétera, etcétera, son excelentes. Sí. Primordialmente son excelentes. Y yo motivo al pueblo a adquirirlos porque deben de saber cómo esta nación vino a ser, cómo comenzó. Eso nos va a ayudar a ver, en algunos casos, lo que está sucediendo hoy día, ¿no? Y la Correcto. razón de ello. Porque Correcto. nos hemos apartado tanto de Dios en las escuelas, en las universidades, en el trabajo, la política. Cuando yo era niño, cualquier persona que se postulaba para una oficina pública no era que eran salvos, pero sí tenían un conocimiento de Dios. Habían sido criados principalmente en iglesias bautistas. Amén. Habían Sí. sido criados allí, pero ya hoy día tenemos personas elegidas a posiciones públicas que a veces son Sí. hostiles al Sí. cristianismo. Y realmente esto se ha alejado más de lo que nos damos cuenta. Sí. Es lo que Amén. estoy tratando de Exactamente. decir. Muy bien, el versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Cosechamos lo que sembramos, damas y caballeros. Eso nos dice que Dios no puede tolerar el pecado. Así es. Dios no puede tolerarlo. Es la cosa de más daño que la humanidad ha conocido. Es algo tan terrible que Dios tuvo que enviar a su único hijo a morir en una cruz aquí para salvar nuestras almas. Así de terrible es el pecado. Dios nunca titubea con el pecado y nosotros los cristianos tratamos de resolver el pecado en maneras que no se puede. Simplemente no se puede, solamente se puede resolver a través de la cruz. Es la única manera. Y lo que Jesús hizo en la cruz hace posible que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados y limpios de toda injusticia. Gracias a Dios por eso, 1,000,000 de veces, ¿no? Pero desafortunadamente la iglesia demasiado ha buscado otros medios, aparte, fuera de la cruz de Cristo. Pero no hay otros medios, damas y caballeros. Es el único. Bien, adelante. Lee los versículos 6 y 7. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Cosechamos lo que sembramos, es lo que digo. A los que, perseverando en hacer el bien, Describe a aquellos que no confían en lugar o posición para su salvación, sino más bien en Cristo. correcto. Mire, solo para advertir al lector, cuando lleguen a esta sección del texto, si no entendemos qué es lo que Pablo está tratando de hacer, tal vez lleguemos a entender que él está enseñando salvación por obras, pero Amén. no es así. Él está enseñando que hay un medio de salvación que una persona tiene que aceptar, y eso es a los que, perseverando en hacer el bien. Y la versión de Pablo de hacer el bien no es una salvación por obras, sino una salvación por fe y gracia. Ahora, él va a definirlo cuando lleguemos al tercer capítulo, pero ahora mismo solamente está diciendo a voz alta a ambos, a judío y gentil, en la iglesia romana, que necesitan vivir para Dios de la manera correcta, y eso es de la manera de Dios. Y la persona Y que lo esa hace, manera es que ese camino es por fe en Cristo. Y arrepentimiento. Bueno, sí, pero el arrepentimiento y fe en Cristo. Arrepentimiento de ser pecador, separado de Dios por el pecado, sin importar dónde usted comience, y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, Él no está definiéndolo aún, pero a veces he tenido estudiantes que cuestionan y dicen, bueno, está enseñando salvación por obras, y no es así. Él solo está edificando ese caso como un abogado, como lo hace a través del libro de Romanos, que Sí. la redención tiene que aceptarse a la manera de Dios, y si usted viene por el camino de Dios que define aquí como hacer el bien, entonces usted experimentará los beneficios. yo no lo veo. Martín Lutero, en la Confesión de Augsburg, tuvieron un debate hablando acerca de Santiago y Pablo, que se contradecían. Amén. Y llegaron a la conclusión de que no se contradijeron, No. sino que algunos comenzaron a pelear por la fe en las obras y todo ese aspecto. Y como usted dijo en este pasaje aquí, se tiene que interpretar correctamente a quién le está hablando y de qué está hablando cuando él habla acerca de juzgar a cada hombre de acuerdo a sus obras o cegar lo que uno siembra. En el Correcto. contexto adecuado Sí. ahí.
Pero sí, a veces uno puede ver cómo con una lectura, y qué bueno que mencionó esto, porque si uno se pone a leer casualmente, uno puede llegar a pensar Sí. de que está hablando de obras, pero Santiago y Pablo no se contradijeron. Ellos, de hecho, a quienes le estaban escribiendo y de lo que estaban escribiendo, todo eso va Correcto. junto. No veo Así yo es. cómo una persona puede leer estos versículos y llegar a esa conclusión. Pensar que Pablo está promoviendo Bueno, sí, pero obras. dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus Pero obras. eso es A algo los que todo el que, mundo debe saber. correcto, pero una vez más, bueno, simplemente es una advertencia para la gente que esté leyendo esto superficialmente, porque a veces dicen, yo he hecho un bien, por lo tanto yo voy a recibir de acuerdo a mis obras. Y usted no quiere ser juzgado por sus obras, usted quiere ser juzgado por aceptar el plan de redención de Dios y, y al perseverar en hacer el bien, bueno, eso se refiere a mantener Pero la fe en ese Dios plan. va a dar al hombre de acuerdo a sus acciones. Eso debemos de saber Así eso, es. debe de ser obvio. Correcto, pero no, él no está Eso no nos tratando da con el los No, no medios Espíritu de es Santo. así, no. salvación. Correcto. Y bueno, yo nada más lo menciono porque cuando usted lo lee sin ponerlo en el contexto y sin el fluir de la epístola, usted tal vez pueda pensar que Pablo nos enseñó que vamos a recibir galardón por lo que hacemos y eso entra a aquello mismo que él está tratando de atacar en la mentalidad judía. Es bueno que mencionas eso porque mucha gente que nos está viendo probablemente es de la Iglesia Católica Romana, hermano Swagger. Los católicos en su tradición creen que es una combinación de fe y obras la que nos salva. La fe nada más nos salva. Ese fue uno de los grandes clamores de los reformadores. Ahora podemos ver en la Iglesia Católica Romana la misma Sí, continuación. Este versículo de hecho se utiliza junto con Santiago más en particular. La fe sin obras está muerta, pero la idea es que toman una escritura y la sacan fuera de correcto. contexto. Por lo tanto, en vez de leer el contexto, solamente dan el versículo y si usted estuviera leyendo arbitrariamente los versículos, suena de esa manera, pero tiene que poner bajo contexto todo como lo hacemos en el programa. Por eso es que le animamos a los que nos escuchan de la Iglesia Católica que sigan sintonizando para que puedan entender el contexto de lo que se escribió, para que puedan ponerlo en la perspectiva adecuada. Escuché, de hecho, a un sacerdote católico decir en la televisión, creo que era un programa que no tenía nada que ver con doctrina, pero él dijo, la diferencia entre nosotros y los protestantes es que creemos en la salvación por las obras y obras de caridad. Lo que acabas de decir, las obras de Sí, caridad exacto. y obras, ¿de dónde sacan eso de la Biblia? Tal vez hay algún texto aislado o algo así. No sé de dónde viene Bueno, lo eso. están tomando de estos versículos, Bueno, sacándolos citan fuera a de Santiago. contexto, citando a Santiago, pero citan ese Citan a versículo. Santiago, fe Sola sin fide, obras está sí. muerta. Sí, pero una vez más, la fe en Cristo es Sí, el lo único medio es, de salvación. solamente, Amén. no hay otro. Se nos terminó el tiempo, gracias por haber estado con nosotros hoy. No se pierdan la próxima programación, por favor. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.